buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan en la presentación de el número 274 de la revista Memoria, que en esta ocasión presenta dos grandes apartados muy interesantes. Uno que es un homenaje y de alguna manera la revisitación y la recuperación del pensamiento y de la militancia y la vida de Arnoldo Martínez Verdugo, un personaje fundamental en la izquierda mexicana, fundador del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, que también de alguna manera es de donde surge esta revista Memoria, y que, bueno, como se ve a lo largo de los artículos que aquí hay sobre él, ha sido un personaje clave en la democratización del país, la democratización en términos políticos, en términos electorales. Incluso hay un artículo de Marta Lamas que a mí me parece muy sugerente y muy interesante porque nos muestra a este personaje muy sensible con el feminismo mexicano, en un momento en el que incluso en la izquierda hay como cierta falta de atención a la cuestión de las feministas, y bueno, Arnoldo Martínez Verdugo va a ser uno de los personajes más sensible y que apoya las luchas feministas. Este artículo de Marta Lamas es muy, muy interesante y muy sugerente. Y bueno, por otra parte, hay un apartado muy interesante sobre la pandemia de COVID en México. Es muy sugerente, son muy sugerentes todos los artículos, sobre todo son compañeras y un compañero que analizan toda esta crisis sanitaria, pero no solamente en términos coyunturales, recogiendo datos de lo que está pasando, sino de una manera muy profunda que nos permite situar la crisis en un periodo más largo, en el contexto del capitalismo, en el contexto de una crisis civilizatoria y de cómo impacta en distintos niveles de la sociedad toda esta crisis. Eh, Me parece muy sugerente, por ejemplo, el artículo de Perla Valero en el que retoma esta idea del higienismo como una cuestión o una forma política a veces de enfrentar las crisis sanitarias que se cruza con cuestiones de clase e incluso cuestiones de raza. Estaba volviendo a leer este artículo y bueno, me parece sumamente actual en el contexto de lo que está pasando en Estados Unidos, y de los abusos policiales y bueno, incluso de ahora de Pani López y lo que sucedió en Jalisco. Entonces, bueno, tenemos para presentar este número a Ruth Ávila y a Alberto Betancourt, que nos van a hacer sus comentarios. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra a Alberto Betancourt. Alberto, tu micrófono, abre tu micrófono, Alberto, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Muy bien. Queridos compañeros, me da mucha emoción poderme dirigir a ustedes en esta ocasión tan especial en la que tenemos que hacer un acto de resistencia, un acto de rebeldía y de reflexión colectiva en condiciones extraordinarias, resguardados en nuestras casas, tratando de cuidarnos entre todos, perplejos por el momento histórico que nos ha tocado vivir y con el corazón estrujado por la forma en la que esta pandemia ha golpeado a la humanidad y ha provocado una intensa crisis multidimensional, simultánea, sanitaria, política, económica, social y cultural, que nos obliga a estar reunidos así, de este modo, porque la pandemia exige al mismo tiempo pues, que nosotros hagamos un intento por mantenernos activos, por incidir en los acontecimientos políticos.
Y en ese contexto, yo quisiera celebrar la aparición de este último número de la revista Memoria, que seguramente a partir de este evento quedará guardado en nuestra propia conciencia como un dispositivo de combate. Y quisiera comenzar refiriéndome a un texto que aparece en este número de Harvey Kay sobre la entrañable figura de nuestro compañero John Berger. No sé si las personas que nos están haciendo el favor de seguirnos conocen a John Berger, supongo que la gran mayoría lo conocen. Para mí John Berger es un compañero de vida, nunca lo conocí personalmente, pero es a través de sus escritos una de esas voces que uno escucha resonar en la propia conciencia. Yo pienso que cuando uno realiza el acto de leer, lo que ocurre es que uno reproduce en su interior la voz de la persona que está leyendo. Y para mí, leer a John Berger siempre es como estar escuchando a un compañero, como si estuvieran platicando afuera de una casa campesina. En este texto de Harvey Kay sobre John Berger, al que haré referencia de manera superficial porque es un texto complejo, muy entrañable, en el que no tuve oportunidad de adentrarme como me hubiera gustado. Quisiera referirme a una idea y retomarla para hacer referencia a la revista Memoria. Kay dice que el arte expresa la ansiedad sobre el significado de los acontecimientos contemporáneos. Que esta es una idea que planteó John Berger y que yo ahora retomaría para referirme a este número de la revista. Y la gran pregunta que yo me hago, o que me hice cuando recibí esta cálida invitación para estar con ustedes, fue si la revista como dispositivo de combate era capaz de expresar la ansiedad sobre el significado de los acontecimientos contemporáneos que estamos viviendo. Y mi respuesta es que sí, que la revista recupera una serie de temas que tienen una extraordinaria vigencia y que nos permite abrir la discusión sobre una serie de temas muy importantes. Es decir, la revista aparece en un contexto muy particular y los temas que está planteando me parece que tienen que ver, por ejemplo, para el caso de México, con la tensión entre el viejo bloque histórico y el nuevo que está emergiendo. La revista tiene que ver con una intensa lucha de clases al interior del nuevo gobierno de la 4T, porque para mí la lucha de clases hoy no se está expresando en términos de el gobierno contra los sectores empresariales, sino que este conflicto social se está expresando en muy diferentes ámbitos y uno de ellos es el propio interior del gobierno. ¿Y qué decir, pues, por ejemplo, de la rocambolesca coexistencia entre lo viejo y lo nuevo, que pues hoy nos genera una enorme ansiedad? Si brincamos al caso del plano internacional, del contexto geopolítico mundial, pues también estamos ante un momento de azoro extraordinario por la intensificación de la lucha por el poder mundial, particularmente entre Estados Unidos y China, y por otro lado, pues por todo lo que está provocando la pandemia en el mundo, el reacomodo geopolítico y social, y particularmente por lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y en ese contexto, el texto de Kay ensalza la voz de John Berger como una voz que se está preguntando, que tiene todo un recorrido. A él no me voy a referir en la evolución, digamos, o no, las diversas etapas por las que pasa el pensamiento de John Berger. Creo que ameritarían como un comentario particular y yo quisiera hablar de otros textos de la revista, pero a mí me gusta mucho cuando dice que John Berger al final, en sus últimos momentos, adquiere una voz que lo hace hablar como si estuviera uno afuera de una casa campesina, preguntándose sobre los grandes temas de la vida, por ejemplo, la cuestión de la supervivencia. Y dice nuestro compañero Kay que la cuestión de la supervivencia no es minimalista, es total. Y yo creo que efectivamente la pandemia nos ha colocado en una situación límite que toca a toda la especie humana, que en ese sentido ofrece atisbos para un ascenso de nuestra conciencia colectiva, pero también en un momento en el que estamos viendo quizá lo mejor y lo peor del ser humano.
Y el texto de Kay termina con una cosa que a mí me gustó mucho, con la idea de que el viaje que va realizando John Berger, insisto en que no me quedó muy claro si lo que plantea nuestro compañero Kay es una crítica a la forma en la que el pensamiento de John Berger fue volviéndose, digamos, un poco más estrecho y más local, abandonando un poco el gran escenario de la política global, o si lo que está planteando es una solución justamente en términos de que acercarnos a lo más cotidiano, a lo más humano, a lo más personal, es justamente una manera de confrontar el mundo en el que estamos viviendo. Pero él habla de la necesidad que planteó John Berger de recurrir a la experiencia y al autorrespeto de los dominados. Y yo creo que él toca ahí un tema que para mí atraviesa toda la revista Memoria, todo este número de la revista Memoria, la tensión que existe entre un, digamos, tono paternalista y una construcción de agencias. Yo creo que es un problema que está atravesando muchos de los artículos de este número de la revista Memoria, que tiene que ver con una pregunta que plantea el artículo de Kay al final en relación al pensamiento de John Berger. Siempre tenemos que preguntarnos quién nos gobierna y cómo podríamos gobernarnos. Y cómo podríamos gobernarnos mejor. Y creo que ese es el tema que acerca el número al tema de el pensamiento libertario vivo de nuestro querido compañero Arnoldo Martínez Verdugo. Para mí, el pensamiento de Arnoldo no se refiere solamente a alguien que jugó un papel fundamental en el pasado, en capítulos extraordinariamente importantes de la historia de México relacionados con la lucha por la democracia política, la democracia económica, la democracia social. Para mí, el pensamiento de Arnoldo Martínez Verdugo, al que se hace referencia en varios de los artículos que abren esta revista, tiene que ver con algo que podríamos llamar un pensamiento político que es pasado-presente, que es presente-futuro y que es futuro-presente. Yo creo que el pensamiento de Arnoldo Martínez Verdugo tiene una vigencia extraordinaria. Me gusta mucho, por ejemplo, cuando Gerardo de la Fuente en su texto señala, pues no sé, algo que en el contexto en el que lo hace me encantó, no me pareció para nada posmoderno. Al contrario, me pareció muy filoso políticamente, muy bien plantado en el mundo en el que vivimos, en el que él relaciona, digamos, forma y fondo. Y se plantea que una de las características del pensamiento de Arnoldo Martínez Verdugo tiene que ver con el hecho de que su tropo favorito para expresar sus ideas políticas son las tesis. Cuando empecé a leer el artículo, pensé que habiendo tantas cosas importantes en el pensamiento de Arnoldo, no era lo más importante el hecho de que su tropo retórico favorito fueran las tesis, pero conforme fui leyendo el texto, entendí a lo que se refiere nuestro querido compañero Gerardo de la Fuente. Él dice que la tesis es un tropo político que es muy importante porque implica que se trata de hacer sentencias, de emitir expresiones que están sujetas a revisión y a discusión colectiva. Y yo creo que ese es un estilo muy propio de Arnoldo. En lugar de formular dogmas, en lugar de plantear una idea y tratar de petrificarla e imponerla a los demás, hablar siempre como alguien que está haciendo una propuesta que tiene que ser discutida por todos, que está puesta a consideración y que tiene que ser ratificada en la práctica. El pensamiento de Arnoldo, desde mi punto de vista, es un pensamiento político que está orientado a la acción, que está todo el tiempo reflexionando sobre la acción y preguntándose, yo diría ahí sí, en el mejor sentido o en la mejor tradición del vasto pensamiento de Lenin, buscando cómo es que el pensamiento puede encontrar una rendija en la realidad para tratar de transformarla. A mí me gusta mucho cómo se refieren filósofos como Sartre a la idea de la realidad, ¿no? Es esa piedra, es ese escollo en el que choca el deseo humano. Bueno, pues yo creo que en la teoría de la acción política de Arnoldo Martínez Verdugo, el pensamiento está buscando la rendija que le permita sortear ese escollo para convertirse en realidad. Y por eso creo que lo que señala nuestro compañero Gerardo de la Fuente es muy valioso.
Él complementa esta reflexión planteando también que Arnoldo jugó un papel fundamental en el ejercicio de la autocrítica del partido. Una función histórica que permitió sacar al Partido Comunista Mexicano de una noche estalinista, de una noche de renuncia a su soberanía, de una supeditación incorrecta a la internacional comunista, a un momento de autocrítica que permitió remontar los errores de haberse dejado eclipsar bajo el canto de las sirenas del discurso de la Revolución Mexicana y haber planteado la necesidad de una nueva revolución en México. Creo que Gerardo de la Fuente tiene toda la razón cuando plantea que Arnoldo Martínez Verdugo modernizó a la izquierda mexicana, promovió la unidad de la izquierda y contribuyó de manera notable a construir un partido de masas. Yo creo que, como dice Gerardo de la Fuente, Arnoldo reivindicó sobre todo, y yo creo que es algo que hoy nosotros tendríamos que plantear con toda actualidad, la multiplicidad de la tradición libertaria. Es decir, el hecho de que nadie tiene por qué arrogarse la verdad revolucionaria, porque la verdad revolucionaria siempre consiste en darle la palabra a los demás, en escuchar a los demás y en construir algo colectivamente, algo que a mí me parece que en este momento puede tener una carga política muy importante. Que nosotros reconozcamos que esa semilla del pensamiento libertario es plural, está en muchas expresiones diferentes de la sociedad y de la clase política mexicana y que consecuentemente pues tenemos que desarrollar esa capacidad de asumir la multiplicidad de la tradición libertaria. Después habría muchas cosas más que decir, pero me gusta mucho que Gerardo de la Fuente habla de Arnoldo Martínez Verdugo como alguien que tuvo la práctica del viejo topo, que se va a la historia y bucea en lo más denso, en lo más profundo de la historia, para después asomarse a la realidad y asomarse al futuro y tratar de construirlo. Gerardo de la Fuente habla también de la importancia de la libertad de discusión, de la autonomía de la sociedad civil y sus organizaciones, algo que a mí me parece que hoy no se está comprendiendo en toda su cabalidad y que nosotros teníamos que reivindicar. Y sobre todo, y esto me parece muy importante, la ligazón entre democracia y socialismo. Paso a ocuparme de un segundo texto que me llamó la atención y por el que sostengo que es muy importante leer y discutir este número de la revista Memoria, el texto de mi amigo Jaime Ortega, al cual le mando un saludo, me imagino que ahora nos está acompañando. Él plantea la idea de que Arnoldo Martínez Verdugo pues, fue un gran estratega que logró que el movimiento comunista realizara una autocrítica, promover la unidad de la izquierda y contribuir a la construcción de un partido de masas. A mí me gusta mucho la idea que plantea Jaime Ortega, porque él dice que en realidad una de las virtudes del pensamiento de Arnoldo Martínez Verdugo es que desmontó la idea de la vanguardia. Yo no estoy tan seguro si hoy buena parte de los principales actores políticos progresistas se han deshecho de la idea de la vanguardia o la están manteniendo. Y a mí me gusta mucho esta idea de cómo Arnoldo sustituyó esa, digamos, pues vamos a decir, arrogancia que tenían muchos partidos comunistas o que tenían muchos revolucionarios y la sustituyó con la idea de que la misión histórica de los comunistas consiste en contribuir, no en dirigir, no en suplantar, no en asfixiar, no en imponer, sino en contribuir a la autoorganización de la sociedad. Algo que a mí me parece, yo simplemente, por ejemplo, retomaría esta idea que está planteando Jaime Ortega y la colocaría como una de las variables de oro que desde mi punto de vista nos permitirían plantarnos en una postura que nos permita valorar qué de lo que está ocurriendo es trascendental, es invaluable, tenemos que aquilatarlo y qué podría ser un camino equivocado. Porque yo creo que esta idea de la autoorganización de la sociedad es fundamental y en ese sentido, pues dice Jaime Ortega, el pensamiento de Arnoldo Martínez Verdugo implantó la democracia como medio
como fin, como herramienta y también como sentido común. Todo el tiempo promovió la concordancia entre ética y política, instauró la reflexión colectiva como mecanismo para afrontar la crisis partidaria y promovió algo que hoy está dando frutos desde mi punto de vista maravillosos, aunque por otro lado el momento en el que estamos es muy complejo, es muy contradictorio, pero es el tema de la insurrección civil pacífica. Yo creo que no podríamos explicar el proceso electoral más reciente que ha permitido la instauración de este nuevo régimen político, si no es a partir de esta idea de la autoorganización de la sociedad que se planteó una insurrección civil pacífica. Y aquí yo complementaría con mi propia postura la idea de que esa agencia de la sociedad no es algo que nosotros debemos permitir que se haya expresado solamente el día de las urnas, sino que es algo que desde mi punto de vista nosotros tenemos que hacer valer continuamente. Voy a mencionar muy brevemente un texto más que aparece en el número de la revista, el texto de un amigo común, un compañero nuestro, convocante de esta reunión, José Guadalupe Gandarilla, quien habla sobre el tema de la ciencia neoliberal. En ese texto, José Guadalupe Gandarilla plantea algo que a mí me parece pues, muy interesante. Él dice que ya no existe la ciencia inocente, ya no existe una ciencia que se hace sin que los científicos puedan, sin que los científicos acometan la responsabilidad simultáneamente de estar pensando éticamente lo que hacen, de pensar las consecuencias de lo que hacen. En este texto, Pepe plantea que la supeditación de la ciencia al capitalismo, lo estoy parafraseando, no lo estoy leyendo textualmente, ha significado disolver las comunidades académicas. Él afirma que la ciencia instrumental exorcizó los ejercicios espirituales del campus, la tecnociencia, la inteligencia artificial y la economía del conocimiento formaron parte de este programa, entre comillas, civilizatorio del capitalismo. Un programa civilizatorio que lo sabemos, pues es un programa que va camuflajeado de progreso, pero que en realidad está actualizando una actitud colonial, una actitud de dominación, de imposición de modelos. Y él plantea que esta insaciable innovación, esta insaciable sed de innovación, pues en realidad esconde también una adicción al rentismo. La ciencia sin adjetivos es el inconsciente cultural que se apoderó del Homo academicus y que construyó una inmensa maquinaria de papers que desvinculó a la ciencia el medio de su fin, que es el bienestar humano. José Guadalupe Gandarilla cita a Isabel Stengers, quien plantea que otra ciencia es posible y que es necesaria una práctica científica capaz de voltear a los grandes problemas nacionales. Yo le veo una virtud al texto de José Guadalupe, que es un texto, digamos, suasorio, que intenta persuadir, que intenta mostrar argumentos. Me gusta más como a partir de la tercera parte del texto, porque en la primera parte es cierto que replica un estilo retórico que digamos que es demasiado irónico, en el sentido de que está más bien como, digamos, es un tono más apostrófico, como de quien hace una interjección ante algo que no le gusta. Creo que es algo que está ocurriendo con cierta frecuencia en nuestra sociedad, este tono, digamos, un poco irónico frente a lo que dicen quienes se oponen a este proyecto de transformación. No digo que esté mal la ironía, pero me gusta más cuando, más que la ironía, pues hay una argumentación, que es creo que básicamente lo que ocurre en la mayor parte del cuerpo del texto de José Guadalupe Gandarilla. Finalmente quisiera mencionar el texto de Aide García, que se hace una pregunta verdaderamente interesante. Yo voy a terminar después de hacer un muy breve comentario sobre su texto
pues una invitación a leer la revista a partir de esta pregunta. Lo que ella se plantea es que, ¿y si el capitalismo es la enfermedad? Así muy a la Félix Guattari, si el capitalismo es la enfermedad, ¿cuál sería la cura? Y bueno, yo creo que efectivamente la vigencia del pensamiento libertario radica justamente en el hecho de que hoy nos ofrece una importante tradición cultural viva, reverdeciendo, digamos, que nos permite acometer esta muy difícil y urgente tarea de tratar de descifrar el mundo en el que vivimos y particularmente el mundo en el que estamos inmersos a partir del estallido de esta pandemia, que en buena medida yo coincido la podríamos tomar como un síntoma. Es decir, la pandemia no como la enfermedad, sino como el síntoma de una enfermedad más profunda. Y esa enfermedad más profunda, yo coincido, es el capitalismo. El último párrafo del texto de Aide dice, ahora sí, hemos sido arrojados a establecer una cosmopolítica, una metamorfosis ontopolítica, mutar desde todos los puntos de vista la trama estructurante del capital, tomar el presente, hacer del ahora el tiempo de la acción y la interacción éticas, de las alianzas múltiples para ganar toda la fuerza que necesitamos, pues no hay un después. Y yo creo, retomando para terminar el texto de Kay, que efectivamente la cuestión de la pandemia de alguna manera nos ha puesto ante un horizonte en el cual tenemos que reconocer que el capitalismo convierte la supervivencia en una, digamos que para afrontar esta enfermedad que es el capitalismo, nosotros tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en lograr la supervivencia, y la supervivencia la vamos a lograr si logramos abrirle paso a un proyecto histórico que sea capaz de implantar un más allá del capitalismo. Creo que ese es el horizonte de ese más allá en el que nos conviene estar juntos como hoy, aunque sean estas condiciones muy particulares, muy de science fiction, de personajes de William Gibson, pero así en resistencia, manteniendo la rebeldía, incluso en estas condiciones tan difíciles, por lo que considero que tanto el número de la revista como este evento, pues se agradecen porque nos permiten mostrarnos entre todos que no estamos solos, sino que somos capaces de pensar colectivamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Yo creo que has puntualizado algunos de los elementos interesantes que se plantean en la revista y nos has hecho una invitación para leerla. También quiero mencionar que, bueno, también el comité de edición de la revista decidió que también esta presentación fuera una suerte de homenaje al actor Héctor Ortega, que recientemente falleció y que era un lector y queremos pues hacerle un reconocimiento en esta presentación. Después Elvira Concheiro, que es nuestra directora y en mucho la artífice de lo que ha sido este número, de lo que ha sido la revista en su última época, y nos hará seguramente un comentario al respecto. Ahora le vamos a dar la palabra a Ruth Dávila, que es nuestra otra presentadora y también autora de uno de los artículos sobre el COVID, que también es muy sugerente el artículo de Ruth, porque nos habla precisamente de que de pronto muchas explicaciones de la crisis del capitalismo se le atribuyen al COVID. Entonces, de repente es como un argumento que se pone como si fuera el problema, pero en mucho lo que hace es evidenciar la crisis estructural que de por sí hay en el sistema capitalista. Pero bueno, le doy la palabra a Ruth Dávila. Gracias, buenas tardes y buenas tardes por la invitación para presentar el número. Metáforas y alegorías recorren los textos de este número de la revista Memoria, pero no con un sentido retórico, sino como una forma lúdica y creativa para explicar la realidad y un estado de cosas que para comprender necesitamos de todos nuestros recursos imaginativos e intelectuales. De la rebelión de las jacarandas al análisis de la situación que nos trajo la pandemia por un nuevo coronavirus, a través de alegorías a películas como Parásitos y La forma del agua, para explicar metafóricamente al capitalismo como enfermedad,
la enfermedad en mayúsculas, y por otro lado, la dominación de la ciencia y el quehacer científico por el capital. Las reflexiones sobre ciencia y práctica científica atraviesan varios de los artículos aquí expuestos. ¿Es necesario usar el adjetivo neoliberal o es ideología, como lo sitúan los detractores de la actual administración del CONACYT? Encontré la respuesta no solo en los artículos que lo plantean, sino en varios de los textos que nos hablan de la pandemia, como el de los higienismos y las ciencias de la salud, o el de la falacia de las pruebas por COVID-19 y también en el de pandemia y Cuba. Y por extraño que les pueda parecer a los que dicen no hacer ideología sino ciencia, también en el texto sobre paramilitarismo en Colombia. Este artículo inicia planteando dos enfoques sobre los que se ha estudiado este fenómeno en ese país. Por un lado, la visión de que los paramilitares no tienen su origen en el aparato estatal, sino en la sociedad, y que los paramilitares tienen el derecho y el deber de hacerse cargo de la ley utilizando sus propios medios. Mientras que la otra visión afirma que el paramilitarismo es un tipo de empresariado mafioso de la violencia, una herramienta de carácter informal al servicio del Estado. Leer estos textos nos lleva pues a reflexionar y asumir que la ciencia y la práctica científica están mediadas y determinadas por el sistema capitalista y que no es neutral. Así, regresando al análisis de la pandemia, se observa por un lado la visión más capitalista de las ciencias de la salud con el tema de los higienismos, y por el otro una más social y humanitaria que se expresa en la forma en que Cuba ha gestionado la situación de la pandemia bajo un enfoque de prevención de las enfermedades en general. Pero estos textos no solo nos llevan a reflexionar sobre lo que exponen, sino que invitan a tomarlos como referencia o punto de partida para analizar otras cuestiones que hasta el día de la publicación del actual número de la revista Memoria aún no podíamos observar o prever. Mientras leía Higienismos de ayer y hoy, que también discute sobre el racismo, la discriminación y el clasismo de esta visión, no podía dejar de hacer una conexión con las manifestaciones de caravanas de automóviles del fin de semana pasado y algunas expresiones que se hicieron virales en las redes sociales, como el de la superioridad estética, o nosotros marchamos bañados y peinados, vestidos de blanco. Así, el higienismo no solo se da en el ámbito de la salud, sino que este enfoque nos permite también analizar otros aspectos de la vida social que están atravesados por estas formas de ser y estar en el mundo y que son o emulan el etos capitalista del que nos habla Bolívar Echeverría. De igual forma, el análisis del capitalismo como enfermedad me remite al I Can Breathe de George Floyd. Y volviendo a las metáforas y alegorías, a pensar en esta expresión que después se convirtió en una consigna, como la metáfora que perfectamente define la situación actual de Estados Unidos, en la que hasta esta semana hay 42 millones de personas desempleadas y más de 100,000 personas muertas por coronavirus, una enfermedad que literal te asfixia. Y hoy vemos las revueltas y manifestaciones en ese país. ¿Será que están por encontrar la cura a esa enfermedad capitalismo? O como señala David Harvey, ¿será que en la coyuntura electoral Trump cancele las elecciones sobre la base de una emergencia y declara el principio de presidencia imperial para salvar al capital y al mundo de la revuelta y la revolución? Y es que como se puntualiza en la izquierda norteamericana en su laberinto, en el país norteamericano no se ha concretado un proyecto que aglutine a todas las fuerzas progresistas y de izquierda. Y a la luz de los acontecimientos de hoy, tras la renuncia de Sanders a la candidatura del Partido Demócrata y la poca confianza en Biden, es difícil saber qué rumbo tomarán los acontecimientos. Hay una cuestión que me pareció muy relevante en ese texto, que leí teniendo en mente los actuales sucesos por el asesinato de Floyd a manos de la policía. Y cito, la represión no basta para explicarnos la perenne incapacidad de los izquierdistas de Estados Unidos para conformar una política viable como movimiento partido. Se ha dado la cooptación del movimiento feminista y de derechos civiles por el centrismo del Partido Demócrata, o lo que Nancy Fraser denomina como neoliberalismo progresista. Y en este momento no es posible prever si la izquierda y el progresismo lograrán conjuntar fuerzas para salir del estado de cosas actual y evitar la presidencia imperial de la que habla Harvey. Así pues, tenemos que nuestros textos dialogan entre sí, dialogan con otros textos, interpelan y son interpelados por la realidad y los acontecimientos que hasta hace unas semanas apenas preveíamos. Y a la luz de las manifestaciones en Estados Unidos, me parece muy oportuno mencionar la reflexión que se hace en Rebelión de las Jacarandas sobre las expresiones de violencia.
Primero, mencionar la importancia de no solo de hacer esta reflexión, sino de señalar que hay, como dice la autora, tratar con cuidado esta noción en tanto su nivel de abstracción, y que una definición de violencia no puede expresar o definir al tiempo saqueos, vidrios rotos o feminicidios. Entonces estamos aquí frente a la necesidad de hablar seriamente del tema. ¿Y de qué hablamos cuando hacemos mención de la violencia? En tanto su expresión, intensidad e intención. Con las manifestaciones que vemos hoy en Estados Unidos y que vimos en México en la Marcha de las Mujeres del 8 de marzo, quiero retomar una cita del artículo Rebelión de las Jacarandas, que refiere al passage à l'acte, disculpen, no hablo muy bien francés, que son los movimientos impulsivos a la acción que expresan una intolerable carga de rabia y frustración, que representan una lucha por el reconocimiento, pero que si no son traducidos al discurso o a la reflexión política, corren el riesgo de quedarse solo en expresiones aisladas de resentimiento. Y esta cita me remitió, volviendo a las alegorías, a una película francesa de 2019, Los Miserables, en la que nos muestra un día en la vida de una patrulla de policías, 2 blancos y un afrofrancés, que tiene el encargo de vigilar las zonas marginadas de la periferia de París. Parece un día como cualquier otro, pero la situación se sale de control luego de que un grupo de gitanos reportan el robo de un león cachorro. Un adolescente, presunto ladrón de leones, es herido en la cara por una bala de salva y su rostro desfigurado. Todo queda registrado en la cámara del dron de otro joven. Al siguiente día, la patrulla es recibida por jóvenes y adolescentes del lugar, que terminan haciendo una turba incontrolable en la que quedan atrapados estos 3 policías. Es la expresión de la violencia como un fin en sí mismo y producto de la rabia, como se cita en el passage à l'acte. Por ello me parece tan pertinente la cita y la reflexión. Las acciones presentes y pasadas de violencia, las manifestaciones y protestas, obedecen al enojo y la rabia incontrolable y contenida durante mucho tiempo, o tienen un sentido y un fin emancipador y transformador en el sentido que Fanon y Benjamin le dan a la violencia. Siguiendo con el contenido ya propiamente de la revista, el tiempo, el devenir, el pasado, el presente y el futuro se entrelazan a veces en formas misteriosas. Parafraseando a Benjamin, hay que voltear a ver al pasado no como realmente fue, sino apoderándonos de un recuerdo tal como este relumbra en un instante de peligro. Y ante este estado de cosas que se vive en el mundo y en el país, la biografía política e intelectual de Arnoldo Martínez Verdugo es justo una historia pasada, pero que relumbra en un instante de peligro y que se conecta con el presente a través de su legado teórico conceptual plasmado en informes y textos periodísticos. Su concepción de la izquierda y la necesidad de que la democracia se traduzca en una libertad política para todas y todos, la importancia que otorga la pluralidad, pero al mismo tiempo rechaza las facciones y corrientes, pues veía como un objetivo político la unidad de la izquierda. Hoy es necesario reflexionar en torno a este legado y a las tesis de Arnoldo sobre el rol histórico de la izquierda, sobre todo en este momento que tenemos como objetivo la transformación del país en un sentido amplio. Importante también destacar esa conexión con el presente a través del significado que en su momento tuvo para el movimiento feminista mexicano de la segunda ola las alianzas con la izquierda comunista y específicamente con Martínez Verdugo, en la lucha por la legalización del aborto, una lucha que hoy sigue vigente. En la sección librero, Armando Bartra plantea algunas ideas sobre la transición a la economía moral a propósito del libro del mismo título del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hace un recorrido hacia diversos temas de orden económico, sobre el campo, crecimiento y más. Pero quiero destacar 2 puntos que quizá por mi formación son los que mejor comprendí y los que me hacen mayor sentido. El planteamiento sobre la necesidad de un vuelco cultural necesario, la necesidad de una revolución de la conciencia para conformar un nuevo sentido común, y el segundo punto que señala que nada de fondo podrá hacerse sin una sociedad consciente, organizada y movilizada. Quise también señalar estos 2 planteamientos porque en la coyuntura de la pandemia y la llamada nueva normalidad, como nunca vemos embates del conservadurismo, y es necesario realmente pensar con mucha seriedad estos puntos que señala Bartra. Dejé para el final la mención al texto sobre Carmen Castillo, la revolucionaria de todos los tiempos, como lo indica el título del artículo. Más allá de lo bien lograda la semblanza, el escrito me conmovió, me llegó, como se dice coloquialmente.
Tal vez porque se habla de una mujer que milita en la izquierda y pocas veces las mujeres tenemos de forma tan asequible estas figuras en nuestro imaginario. Una mujer que descubre el feminismo y renuncia a ser solo portavoz de la historia para ser su protagonista. Por su compromiso con la historia contrapelo y la memoria, que es una batalla por visibilizar a los invisibles. Por su compromiso con las y los vencidos y con la revolución. La semblanza, en palabras de su autor, pretende ser una apuesta dialógica para pensar con ella los necesarios desafíos utópicos que depara un futuro que soy. Así, el cine ha sido para Carmen camino de ruptura y continuidad con el quehacer revolucionario. Y mientras leía, también descubrí que Carmen realizó el documental La Flaca Alejandra, que vi en mis años mozos y con el que también conocí más sobre la dictadura pinochetista, y la emoción me volvió a embargar, pues este documento cinematográfico es parte de mi formación política y toma de conciencia social. Cierro esta presentación citando una frase de la propia Carmen: ya nada será como ayer y todo lo que vendrá va a depender de nosotros, de nuestra capacidad de organizarnos, de hacer realidad los sueños y de comprobar intentando un camino. Entender, comprender, dialogar, discutir, debatir, liberar la palabra. Gracias. Gracias, Ruth. Bueno, lo que Alberto y Ruth nos han dado es como un panorama amplio y apenas una probadita de lo que viene en la revista, que la verdad es muy rica para en temas, en debates, muy actual y al mismo tiempo justo haciendo memoria y proyectando al futuro, como bien han dicho tanto Alberto como Ruth. Le voy a dar la palabra a Elvira, solo que antes de darle la palabra a Elvira, quería también recordar que un día como hoy, pero hace 10 años, falleció Bolívar Echeverría, uno de los pensadores críticos también más significativos para toda una generación de jóvenes marxistas, y bueno, pues recordarlo, ¿no? Porque también está muy presente, incluso yo lo recordé mucho en el artículo de Aide, cuando habla de la corporalidad y este carácter parasitario del propio capital dentro de formas de reproducción de la vida y cómo esto hace crisis, y también dentro del texto de Perla Valero, que está muy presente, sobre todo cuando habla de este higienismo y la blanquitud, y cómo todas estas políticas sanitarias y de alguna manera de limpia se cruzan con aspectos tanto clasistas como racistas. Pero bueno, finalizo y le doy la palabra a Elvira Concheiro. Muchas gracias, Araceli. En realidad, bueno, solamente para agradecer muchísimo a nuestros dos compañeros, a Ruth y a Alberto, por sus excelentes presentaciones. Quisiera nada más decir dos cosas. Una, en primer lugar, que sí, que en efecto hemos hecho esta presentación también en homenaje o recordatorio de un gran y querido amigo, que es Héctor Ortega, actor, militante comunista y una persona con una amplia sonrisa que vio el mundo a través de ella y que nos dejó muchas enseñanzas, esa actitud militante y positiva, digamos, de Héctor Ortega. Todo el mundo del teatro está conmovido por su fallecimiento y nosotros en particular queremos señalar que fue nuestro más fiel lector de la revista, lo cual nos da un enorme orgullo. Siempre buscaba la revista, estuvo en muchas de nuestras presentaciones, pero de verdad era un gusto oírlo hablar y buscar la revista como nadie, quiero decirlo abierta y sinceramente. Por eso también creímos que era este el lugar en donde hacer un recordatorio y desde aquí enviarle a la familia de Héctor, a Chona, a Demián y a Juan Cristóbal nuestro más sentido abrazo y a toda la comunidad artística y de teatro en particular por esta gran ausencia que se va a hacer sentir. Quiero nada más también decir que este dossier, que normalmente lleva un solo tema, ha llevado ahora dos temas porque estábamos obligados a tratar el tema de la pandemia, pero también el de Arnoldo Martínez Verdugo por una razón. En el mes de mayo estaba programado que Arnoldo, los restos de Arnoldo
pasaran a la rotonda de las personalidades ilustres, y esto no pudo ser por el tema de la pandemia, pero es un reconocimiento que ya dio el presidente de la República a una personalidad efectivamente muy emblemática de la izquierda, que nos es un gran orgullo que haya ese reconocimiento nacional, y que en el momento en que esto pueda ocurrir, estará pues en esta rotonda. Y no quiero agregar mucho más porque creo que han sido unas presentaciones muy exhaustivas y muy certeras de lo que contiene y lo que nos mueve a hacer la revista, que es este debate, abrir este debate, dar y hacer honor a nuestro nombre, la revista Memoria, traer a la memoria en el más pleno sentido de un conjunto de elementos del hoy y que pueden marcar y guiar y dar sentido, dotar de sentido a nuestro presente. Esta memoria que hacemos ahora de un militante como fue Arnoldo Martínez Verdugo, un dirigente tan querido y tan valorado por no solamente los comunistas, sino por todas las izquierdas, creo que habla de esa memoria de hoy. Los cambios que están ocurriendo en nuestro país le deben mucho al pensamiento y a la acción de Martínez Verdugo. Lo que él hizo, lo hizo en un momento de muchísimas mayores dificultades para las izquierdas, de persecución, de cerrazón política, pero eso lo hace emblemático, como bien ha dicho Alberto, que haya contribuido de una manera tan destacada a abrir el camino de todas las izquierdas y abrirlo en un sentido democrático, en un sentido unitario. Entonces es un personaje al que hay que invitar a leer, al que hay que invitar a discutir, y es asombroso. Ahora vamos a publicar con motivo de este ingreso a la rotonda de los restos de Arnoldo, una obra completa de sus artículos, de sus escritos periodísticos, digamos, o de revistas, en fin, y sus discursos en la Cámara, porque fue 3 veces legislador, y de sus artículos en campaña electoral. Y la verdad es que es de una vigencia y de una actualidad tan enorme que invitamos mucho a la lectura y a la discusión de este legado. Para la pandemia era un reto escribir algo, y nuestros compañeros y compañeras lo han hecho de una manera magistral, porque es un reto, porque se ha escrito mucho y es un fenómeno que está en curso, pero creo que logramos un aporte que contribuye a reflexionar este acontecimiento que también, como Alberto decía, pues nos tiene en la conmoción, ¿no? Pues agradecer muchísimo. Creo que Ruth ya no agrego más de otros aspectos, porque gracias a ella tenemos esa panorámica también general de lo que es este número de la revista, e invitarlos a leerla, a difundirla en estas nuevas condiciones. Está solamente en la red, no la hemos impreso, pero bueno, es un medio ahora, en este momento, pues muy adecuado para difundirlo y aprovechar el confinamiento para pensarla y discutirla, la revista. Gracias a todos. Muchas gracias, Elvira. Le vamos a dar la palabra a José Gandarilla, que también nos acompaña. Pepe. Les doy un saludo muy breve a quienes nos están acompañando por el internet, quienes nos están siguiendo por el canal de YouTube. Tenemos participantes de Canadá, de Argentina, de Estados Unidos, y quisiera también agradecer
a los colaboradores de la revista, tanto a los que ya fueron mencionados como a los otros colaboradores. El dossier que trata la trayectoria de Arnoldo Martínez Verdugo tiene un par de textos también que merecen un comentario. El texto de Pablo Gómez y el texto de Marta Lamas, que complementa en cierto modo el texto de nuestra moderadora, de Araceli Mondragón, sobre la rebelión de las jacarandas. Trae a cuenta justamente también el papel de Arnoldo en ese diálogo necesario de las resistencias. El otro dossier, como bien lo dijo Elvira y lo han destacado Ruth Dávila y Alberto Betancourt, es un desafío cada vez más importante, cada vez más acuciante, de pensar este momento complejo que está atravesando la humanidad y hacerlo de un modo que recupere nuestro lugar de enunciación y que haga interlocución con varias de las intervenciones que en el terreno filosófico, sociológico y político se han hecho alrededor del mundo entero. Tenemos así colaboraciones que van desde un orden más histórico, como la de Perla Valero, otras que van en un sentido más de la actualidad y de la necesaria discusión política que, como bien lo destacó Ruth Dávila, cruza todos los elementos que tienen que ver con la racionalidad científica. El problema de esta especie de fetichismo de lo científico, que el texto que nos ha obsequiado, digámoslo así, nuestro colaborador, que trata los temas de la falacia de las pruebas, creo que Salvador ahí hace una elaboración muy interesante en términos de, en la propia lógica intraparadigmática de esa reflexión, sugerir lo que está en juego, que en el fondo lo que plantea ahí es qué capacidad tendrá o tiene un sistema sanitario, un sistema de salud para darle respuesta a este tipo de situación. Y lo que el neoliberalismo ha mostrado es que evidentemente se requiere de un sistema de salud fuerte y consolidado, con una historia muy bien asentada, que queda, creo, bien explicado en el trabajo que Milay Burgos ha hecho sobre Cuba. Es la respuesta que la sociedad puede, digámoslo así, en esa intervención mediada a través de la institución estatal en el sentido de su política de salud, dar respuesta a un problema que etimológicamente en la palabra pandemia involucra a todo el pueblo. También tenemos reflexiones en esa sección muy válidas y muy actuales de otras intervenciones, tanto filosóficas, filológicas, de la filosofía, de la biología, en términos del artículo que Aide García ha hecho a propósito de, y bien lo destacaba Alberto, esta pregunta, esta modificación de la pregunta. Richard Levins ya lo planteaba en algún momento en un artículo hace 20 años publicado en la revista Monthly Review. Él decía, a propósito de la evaluación del sistema de salud en los Estados Unidos, en rigor, el capitalismo es una enfermedad. Ante ese desafío, no solo vemos el capitalismo como una enfermedad, sino quizás como la enfermedad. Y ante esa situación, la humanidad es la que tendría que dar respuesta. Y ahí se plantea esta noción ya clásica en la filosofía del farmacón o de la cura. El trabajo, en este caso, que ha llevado el comité de redacción para construir este número, es un trabajo muy significativo porque me atrevo a decir es un número muy completo, es un número que quien se atreva a incursionar en su lectura difícilmente podrá abandonar a la mitad o en alguna de sus partes. Todos los textos
se van complementando de una manera muy interesante, muy pertinente. Es un número muy redondo que trae a cuenta historias de militancias como es la de Arnoldo, como es la de Carmen Castillo, como es la misma de John Berger, y también trae a cuenta desde esas intervenciones la posibilidad de pensar la política y la política actual, la teorización, la acción, el futuro, el presente, la memoria, la resistencia. Por eso me atrevo a decir que el texto de memoria en este número 274 es un muy buen número, es una herramienta de combate. Por esa razón, casi siempre los números de memoria rondan las 80 cuartillas y en este caso casi no son insuficientes las 100 cuartillas. Llegamos a las 96 y quedaron algunos textos ya pendientes en el tintero. Por eso agradecemos desde luego a nuestros colaboradores, a quienes tendrán paciencia y a quienes ya han sido publicados. En especial quiero transmitir un saludo al profesor Harvey Kay, quien nos está siguiendo en la transmisión y tuvo la amabilidad, la buena fortuna, el buen trato de respondernos de manera muy inmediata, cediéndonos la autorización para publicar la traducción de un texto que, aunque fue publicado entrados los años 90 en su versión en inglés, conserva, como bien lo dijo Alberto Betancourt, mucha actualidad en la discusión. En ese sentido, pues nuestro más sincero agradecimiento, y no será esta quizás la última ocasión que contemos al profesor Kay como colaborador de memoria. De hecho, algunos de los que nos siguen en la transmisión por internet, en ciertas redes, los contamos también como nuestros colaboradores porque prácticamente el mundo entero está agitado. Y en ese sentido, pues las páginas de memoria resultan ser insuficientes. Pero bueno, hacemos nuestro pequeño grano de arena en la posibilidad de, como bien dijo Alberto, configurar, o como lo ha destacado Ruth Dávila, pues movilizar la resistencia en un ámbito de situación coyuntural muy complicado, que espero yo pues pueda ser una invitación también a quienes nos escuchan, no solo para leer la revista, sino para movilizar, como bien decía Bolívar Echeverría, que ya lo citó Araceli, a 10 años de su fallecimiento, movilizar su politicidad. Este número entonces se ha convertido en un buen motivo de una especie de triple homenaje, ¿no? Por un lado a las figuras de Héctor Ortega, un lector, pero más que un lector, un compañero, porque el trato que tenía él, las pocas ocasiones que lo pude tratar, era el de yo le decía maestro en términos de su trabajo actoral, porque recordaba su intervención en una obra que estuvo por casi 2 años en la UNAM, 1822, el año que fuimos imperio. Él representó a Fray Servando Teresa de Mier, y yo creo que su personaje en su propia vida tenía esa irreverencia de Fray Servando, tanto en la obra como en su historia. Es un homenaje también para nuestro lector, como es para nuestros lectores, y como lo fue para la figura de Arnoldo, o la figura que ya se citó aquí de Bolívar Echeverría. Y también era un homenaje, en cierto modo, pues para John Berger. Tan es así que este homenaje a la memoria y a la resistencia se convierte más bien en un homenaje a la vida, porque el texto celebratorio de la trayectoria de Carmen Castillo es, como bien señala el autor, como ella lo prefería hacer, recordar más bien en términos de activar nuestra conciencia y nuestra vida, y entonces en ese sentido elevarnos como sujetos de transformación. Creo que ese es el objetivo de memoria y está bien plasmado en este número. Muchas gracias entonces a todos, a los que nos siguen tanto de fuera del país como de algunas de las ciudades del país que también están conectadas. ¿Puedo? No, pues no me queda más que agradecer la presencia de
todos y todas las que nos pudimos conectar por este medio en estos tiempos de contingencia. Y bueno, pues extender la invitación a leer a memoria, que ya con nuestros presentadores vemos, ¿no?, que tiene cosas muy interesantes, muy actuales, pero también en un diálogo intertemporal muy interesante. Entonces, muchas gracias a todas y todos, y bueno, encontrarán en la página de la revista esta versión digital del último número de Memoria.